financera d'assegurances patrocina Sapiens, un programa de recerca, d'anàlisi i neodivulgació, dirigit i presentat per Ferran Prat. Salutacions, saludos, benvinguts, bienvenidos, un día más, una tarde más, una noche más. Aquí al Sapiens les habla su amigo Ferran Prat. Welcome. Y hoy quiero empezar con una cita que dijo alguien. El conocimiento es el arma más poderosa que puedes tener. Yo no sé si comparte esta frase afirmativa el gran profesor Tristan Castell de Pinós. Profesor, bienvenido al Sapiens. Bienvenido, Ferran, también a nuestra casa, la casa de Olga y Tristán, y que cada vez que entramos en el programa resuenas en esta maravillosa biblioteca que tenemos. O sea que es una bienvenida en doble sentido. Permíteme, ahora que hablas de Olga Castells, amigos y amigas, ya os informo que tenemos en la pista de despegue un programa con Olga Castells que creo que ya acabará de dar la vuelta de tuerca a lo que está pasando y que aquí durante años hemos ido soltando globos sonda. Y preparaos porque la curva no es de 90 grados, ni de 45. Que no hay curva, no hay retorno. Ahí lo dejo. Perdona, profesor. No. Yo sé que Olga va a sorprender, y lo confirmaremos en cuanto podáis realizar este programa estrella. Pues bueno, ahora que vas a decir una cosa, lo del conocimiento sí que es una fuerza superior. Y yo tuve una maestra de tarot que se llamaba Marita Ross, que de cuando en cuando hacía unas iniciaciones. Y era una mujer que era una gran madre, Y entonces siempre decía, filmeu hasta hacer la iniciación, porque hablamos en catalán con ella, has de hacer la iniciación porque te quiero dar el conocimiento. Yo le decía, bueno, pero el conocimiento, ¿qué es? O sea, es saber cosas. Dice, no, es otra forma de la percepción de la realidad. Y entonces hacía pues estos rituales que en aquel tiempo pues eran maravillosos, por descontado. Sí que es cierto que el conocimiento, el que sea, pero sobre todo el conocimiento de lo que no se conoce con la mente racional, sino que se conoce con el plano intuitivo, espiritual o la apertura a otras dimensiones, que es en lo que estuvo trabajando precisamente el héroe de nuestros últimos programas y del Congreso, Miquel de Nostradama. Y entonces, pues bueno, nos sirve esto de introducción al tema de Miquel de Nostradama, en el que dejamos muy claro que fue un hombre que tuvo una capacidad conectiva, pero esa capacidad conectiva muy probablemente le mostraba fragmentos inconexos del pasado, presente y futuro, y que no tenía sistema de cómo organizarlo y cómo plantearlo. Y entonces se dedicó a la búsqueda de todos los elementos predictivos que estuvieran en aquel tiempo a su mano, para intentar encontrar el armazón en el que, digamos, ubicar todos estos segmentos. Digamos, era como crear una cuadrícula, una malla, donde poder ir situando los elementos del puzzle mental que le iba viniendo, ¿no? Y entonces, pues bueno, vamos a pasarnos absolutamente por alto elementos de su biografía, su etapa médica, su etapa de gestor, ahora diríamos de gestor de pandemias. Hablamos de pasada, pues de la famosa peste negra, que él fue, digamos, un actor, digamos, donde había pues una epidemia, pues él se presentaba y gestionaba todo, ¿no?
uno de los grandes misterios de Nostradamus es cómo realmente, estando en el centro, digamos, de las infecciones y de las muertes por la peste negra, que eran terribles, cómo él logró no infectarse a sí, digamos, él mismo. Y por contra, qué desgracia debía perseguirle o qué karma debía perseguirle, de forma de que su primera mujer y sus 2 hijos murieron de peste sin que él pudiera hacer nada. Esto es un gran interrogante, pero es para una biografía de Nostradamus. Y nosotros lo que queremos explicar aquí es cómo cómo creó esta malla, este soporte, y si nos da tiempo el famoso espacio-tiempo que se contrae especialmente al final de los programas de Sapiens, intentaremos, yo creo que la semana que viene deberíamos dar una visión a vista de dron, ahora que los drones están tan activos, desgraciadamente en plan militar, sobre el futuro de las próximas semanas. Y creo que será muy importante que lo hagamos porque estamos acercándonos al final de los 100 días. Si me permites, vamos a recordar para todos aquellos amigos y amigas que no saben de qué va la profecía de los 100 días de Tristán. El 5 de agosto hicimos un programa muy interesante en el cual el profesor Tristán dijo que venían 100 días, que veríamos cosas realmente sorprendentes en muchos campos y que muchísimos mandatarios y políticos caerían por su propio peso de acciones realizadas. Y además que habría lo que hay, pero que quizás, posiblemente, profesor, corrígeme si me equivoco, que se magnificaría aún más en los conflictos bélicos. Sí. Estamos en un momento muy complicado. Ya sabéis todos que esta semana ha habido pues una especie de atentado contra una central nuclear en Irán, que afortunadamente por lo que parece ha sido pues una cosa muy superficial, pero que es como una advertencia a lo que Irán ha contestado, que va a lanzar 1000 misiles balísticos sobre Israel, es decir, que lo del fueguecito les va a salir caro, y por lo tanto el lío va creciendo. Por otra parte, en Turquía, y aprovechando la presencia de Erdogan, al que por cierto he visto como, digamos, un hombre con muy poca energía, ya, digamos, muy envejecido, por cierto, en la reunión de los BRICS, ha habido un atentado muy extraño contra un centro de investigación espacial. O sea, esto sí que también me causa, digamos, como unas preguntas que todavía no me he contestado. Y por lo tanto estamos en ese momento pues en el que todo está pasando de una forma muy sorpresiva. La caída de políticos españoles como frutas maduras del árbol, frutas podridas del árbol se va acelerando también, que es otro síntoma. Y ahora, claro, tenemos la gran guerra entre Kamala Harris y Donald Trump, y miraremos la semana que viene de abrir una ventana y al estilo Nostradamus y ver cómo se nos plantea el final de nuestros 100 días, ¿no? Pues bueno, tenemos a este magnífico a Nostradamus, que se dedicó pues a todas estas actividades. Y claro, la pregunta es, ¿Nostradamus fue un plagiador? Y claro, cuando vayamos adentrándonos en sus pesquisas, vamos a llamarle pesquisas, veremos que, claro, hay unas cosas que son como muy sospechosas. Y ahora planteo las primeras. Donde pasa Nostradamus, después hay un misterioso incendio en el tiempo infinito, contiguo inmediato, o al cabo de muy poco tiempo, y desaparecen todos los vestigios de libros o pergaminos o elementos que él haya podido de alguna forma consultar. Por lo tanto, es un hombre que investigó, pero después eliminó todo, digamos, resquicio o toda posibilidad de que pudiéramos descubrir de dónde habían procedido el origen de las misteriosas centurias y cuartetas tan comentadas y cacareadas. Por cierto, hoy he leído unas cuantas cuartetas seguidas, un poco, simplemente cogiendo el libro de von Brunne,
y lo que explica así, digamos, de corrida, sin hacer un análisis de lo que viene ahora, es absolutamente para ponerse a correr inmediatamente, aunque no sé en qué dirección. Bueno, dicho esto, ¿qué pasó con este señor? Bueno, tuvo, digamos, sus consecutivos fracasos al intentar ser aceptado en las escuelas de medicina oficiales. Al final lo consiguió digamos, cuando estaba en Agen. Pero antes hay algo muy importante y algo a lo que podemos acceder nosotros y que probablemente, si algún día hacemos aquel maravilloso viaje a Rennes-le-Château y siempre prometemos y que nunca hacemos, pero que haremos, pues será algo importante, porque no hay que olvidar que en Rennes-le-Château está lo que está, pero todo lo importante está fuera. Y ahora... Es como un poco las cartas del tarot, ¿no? Que nos pensamos que todo está allá y lo que no está es lo que tiene que estar y no está. Alguien lo apartó. Esto es un recurrente que pasa en la historia continuamente. Sí, ahora propongo, me dice que un día, que puede ser, digamos, no muy lejano, es sobre el mapa de la zona y sobre los puntos calientes de la zona, hacer una tirada de tarot sobre cada punto caliente de la zona. Y creo que eso nos puede dar una lectura muy interesante, muy interesante. ¿Quieres decir que según donde se hace una tirada, no es lo mismo, por ejemplo, yo qué sé, pues en un despacho que en un punto del campo o que en un lugar de poder? Bueno, ahora mismo, y tanto que no, en el otro programa ya dije que para conectar con Nostradamus hay que estar en el sitio, y hoy vamos a hablar de uno de los sitios. Y ahora, pues bueno, estoy intentando trabajar, como ya sabes que estoy haciendo, terminando el libro de Nostradamus, necesito estar un par o tres de días en la biblioteca de Saint-Rémy, que hay mucha documentación, para terminar el libro, digamos, con toda contundencia. Y bueno, pues ahora estoy buscándome alojamientos y haciendo presupuestos que siempre son tan difíciles de conseguir, ¿no? Pero quiero decirte que además sí que es cierto, porque mira, acabo de recibir una comunicación muy bonita. Uno de mis alumnos antiguos, que se llama Diego, y además le gustará oír su nombre, porque siempre que puede escuchar los programas de Sapiens, lo digo porque es un hombre muy viajero. Saludos, Diego. Sí, es espectacular. Bueno, pues Diego está practicando el guerrero asceta y las runas desde hace un tiempo. Él está en Argentina, pero en sitios muy interesantes de Argentina, por cierto, es un hombre, digamos, muy movido. Y después, sobre todo, en Japón, porque él es un gran maestro de arte militar japonés y de lucha japonesa, y entonces va muchísimo a Japón. Y también va bastante a Rusia. Y el otro día me decía, estoy haciendo constantemente, sin parar, el guerrero asceta en las runas. Dice, pero los efectos son totalmente distintos, depende de dónde estoy. Cuando estoy en Japón es algo totalmente distinto cuando estoy en Argentina. Y cuando voy a Rusia ni te cuento. Yo digo, amigos, es que claro, digamos, la proyección de la energía terrestre, sea una esfera, sea plana o sea lo que sea, influye totalmente en la emanación. Y en mi libro de justamente El guerrero asceta de las runas hay un capítulo final que hablo de todo esto, ¿no? Y es cierto, en el tema de lo que estamos hablando, que vamos a llamarle el circuito o el círculo, ¿no? Como decía la Abad Boudet, el Cromlech de Rennes-le-Ven, ahí cada sitio tiene una emanación distinta, ¿eh? Y esto lo haremos un día, y además aprovechándome de que ahora también nuestro interés por el tarot, pues lo haremos o in situ, o primero lo haremos simplemente sobre un mapa. El mapa también emite una energía de cada uno de los lugares, ¿no? Pues volvemos al tema de Nostradamus, porque él, una vez pasada toda esta experiencia de dominio de la peste negra, que ya es un capítulo por sí mismo de la vida de Nostradamus, empezará otra vez a buscar, ¿me entiendes?, cómo refrendar esas visiones que le vienen de los campos acásicos a él. Y entonces volverá,
con que hablamos de que la familia paterna de Nostradamus era del entorno de Carcasona, pues entonces volverá a las raíces más profundas de digamos, su conexión familiar. Y estas raíces están en una zona que en la Edad Media era una selva, y que hoy en día, en pleno siglo XXI, hay unas partes que siguen conservando, digamos, un aspecto, digamos, de una floresta absolutamente salvaje. Además, en esta floresta salvaje hay una eminentísima colección de botánica oculta que favorece, de alguna forma, el conocimiento herborista, que era una de las partes más importantes de su familia, pero no tan solo en la curación o la determinación de las plantas tóxicas, sino en la mezcla o descubrimiento de plantas absolutamente psicoactivas y, por tanto, conectivas de una realidad paralela, que esto es muy importante. Entonces, en aquel tiempo había una pequeña aldea judía en la que se habían refugiado sobre todo judíos no conversos, porque su familia venía pues ya hemos hablado de la tribu de Issachar, que hablamos en el otro capítulo anterior, que era una familia de profetas y de canalizadores, que diríamos ahora, ¿no? Pero allí se había refugiado, la ciencia cabalística más pura, sin necesidad de tener que enmascararla, con una actitud, cristiana, sino que allí podían hacer realmente todos sus ritos ocultos en aquel pequeño pueblo en medio de aquella selva, al lado del río Od, y que hoy hay una zona que se llama el Estrecho de Alet, que yo recomiendo a todos los que vayan allí que se van a pasear, porque van a flipar, pero absolutamente, porque es una zona, una boscuria, pero absolutamente preciosa, que conserva un cierto misterio, emite misterio. Ahora vamos a ver por qué. En un principio tengo que ir detrás un momentín a explicar un poco una pequeña historia de Alet, y iremos rápido para poder conectar rápidamente con Nostradamus. Alet es un pueblo que todo el mundo, es un lugar que es como misterioso, ¿no? De pronto pues hay unas ruinas de una abadía inmensa, pero que está totalmente hecha a polvo. Hay una iglesia que todavía se conserva en pie, es una iglesia de unas dimensiones relativamente importantes, y que resulta que todas las ventanas tienen sellos de Salomón, lo cual no deja después de producir preguntas a todos los que pasan por allí. Hay una misteriosa mina de caolín, hay unas fuentes de aguas sanadoras que tuvieron una ligera radioactividad. Hay una extraña presencia de árboles monumentales absolutos. Pero estos árboles, ¿cómo es que han crecido aquí? Puede ser precisamente porque las aguas radioactivas han generado este crecimiento tan absolutamente espectacular, o porque quizás ya el lugar ya era una puerta del espacio-tiempo, ¿no? Y entonces en ese lugar, aparte de esa pequeña comunidad judía, había otra cosa. Había, primero de todo, gente que pensaba que ese nombre de Alet, de donde venía, entonces hay gente que decía que venía obviamente del hebreo, Dalet, que quiere decir puerta, pero bueno, ¿puerta a qué? Entonces los que son partidarios de la tesis latina dicen, no, esto viene de el electa, el lugar elegido. Ah, vale, pues el electo, el lugar elegido. Y ellos dicen, no, viene, ¿me entiendes?, del griego. Y entonces que también, entonces es una expresión más complicada. Y entonces que esa expresión griega quería decir aletheia en griego quiere decir la verdad. Y entonces yo digo, bueno, y si unimos las tres significaciones, ¿no nos da una idea de lo que quiere decir este nombre? Y claro, la puerta elegida de la verdad. Anda, ¿me entiendes o no? ¿Y qué verdad hay allí? Entonces hay una verdad oculta en ese lugar. Entonces, pues bueno, en ese lugar que hay esa verdad oculta y que hay este secreto, aparte hay una misteriosa abadía benedictina, para variar, y que son los que rápidamente, con que San Benito de Nursia era exorcista, están siempre ligados con los temas de demonología, sistemas de evocación e invocación secretos, etcétera, etcétera. Sus bibliotecas siempre están absolutamente
digamos, como muy bien dotadas de esos temas. Cuando hablamos del tema de Montecassino, hicimos una explicación un poco detallada de todo este tema. Y bueno, una abadía románica, todos los que conocemos esta zona del Racés, que dicen ahora los franceses que se pronuncia Racé, y que en occitano quiere decir Rasés. El Rasés en el catalán antiguo y en el occitano quiere decir el lugar de descanso, el lugar donde se para. Ay, ay, ay. ¿Y qué querrá decir todo esto? Y ese misterio y esa verdad no tendrá que ver con ese lugar de descanso. Uy, uy, uy. Aquí creo que nos acercamos a un misterio importante. Total, esa abadía benedictina está, digamos, es como una seta en medio de un bosque absolutamente desprovisto de otras setas, porque alrededor de Alet, incluso en Carcassonne, no hay una presencia del románico, además del románico primitivo, porque es una abadía fundada en el siglo X. O sea que esto ya es, digamos, en los orígenes del románico, ¿no? Y bueno, estaba esta abadía benedictina, y en esta abadía benedictina, ¿qué es lo que había? Había una cosa que se llamaba el libro de piedra, que es todo lo que estaba expresado en las esculturas de los capiteles, las esculturas, digamos, que ornaban toda la iglesia y las pinturas que ornaban la iglesia, que era un conocimiento herético, lo que poco se conserva hoy, y que entonces yo he descrito y en el libro de Nostradamus son sobre todo elementos que dan la idea de que lo más importante es las piñas, la glándula pineal, que es el elemento superconectivo. Bien, y que eso es muy importante. Hay otro capitel que se ha conservado por la casualidad más casual, en la cual hay un elemento claramente alusivo a la vagina femenina, con lo cual creo que los conocimientos de esta gente iban también, digamos, un poquitín avanzados para su tiempo, ¿no? Y además, ¿qué es lo que había? Una biblioteca con pergaminos absolutamente superantiguos, incluso de épocas, digamos, bizantinas, y con elementos de evocación, invocación, botánica secreta y libros de predicción. No nos hemos de olvidar que uno de los libros de predicción más antiguos es el Apocalipsis de San Juan, el Apocalipsis de Patmos. Entonces, quiero decirte, en aquellos tiempos, obviamente, los que se interconectaban a través de o capacidades puramente conectivas o por estimulación de psicoactivos con los códigos akáshicos, intentaban describir los futuros inmediatos, como ahora mismo nosotros estamos intentando desesperadamente en la lectura de estos 100 días describirlos, ¿no? Y entonces, pues bueno, había este monasterio. ¿Qué pasó con este monasterio? Con que eran tan amigos de los judíos, porque claro, había unos judíos cabalistas que sabían de todo, que sabían de matemática, de numerología, de estructura geométrica y de todo, pues ahora los benedictinos tenían una fuente de conocimiento, digamos, muy afín, como siempre ha pasado en todos los monasterios benedictinos y en gran parte de los monasterios del Cister, ¿no? Y esto por una parte. Por otra parte tenían una sección de botánica, como sabes que los benedictinos también eran grandes fabricantes de elixires, de medicamentos y después de bebidas, digamos, reconfortantes. Entonces nos acordamos de Benedictín, la Chartreuse o de nuestros aromas de Montserrat, ¿no? Y aparte de todo esto, pues claro, las plantas psicoactivas. Por lo tanto, allí había un conocimiento secreto y además resultó que encima eran amigos de los cátaros. Y entonces resulta que el monasterio de Alet, en aquel tiempo, digamos, era uno de los lugares más modernos de la civilización de la zona, lo cual, después de la caída de la civilización occitana a manos de las fuerzas papales, a la iglesia dominante le resultaba bastante incómodo que la abadía aquella hubiera gente tan moderna, ¿no? ¿Y qué es lo que hicieron? En lugar de quemarlos, que es lo que en aquel tiempo estaba más de moda, pues lo que hicieron fue expulsar a los monjes de la abadía. ¿Y qué hicieron los monjes? Porque este es uno de los orígenes más importantes y permitir que me quede muy centrado en este tema de Alet, porque espero veros allí algún día a todos. Algún día espero veros a todos. Estos monjes,
cuando fueron expulsados se ocultaron en los bosques, en las frondas y algunos entre la comunidad judía. Y se llevaron todos los libros importantes antes de que las tropas y papales de la circundantes llegaran y esquilmaran todo lo que había en el monasterio. Se llevaron todas las informaciones secretas y todos sus conocimientos de alquimia. Y todo eso quedó o diluido dentro de la comunidad judía o disperso, oculto entre los montes, con lo cual alrededor de Alet se creó una comunidad de una superciencia que ha perdurado hasta nuestros días, de una forma, digamos, minorizante, porque todo en el mundo, pues todo lo que ha representado la superconsciencia está absolutamente, digamos, con palos a las ruedas constantemente, pero que esa energía y que se puede percibir ha quedado hasta nuestros días. Y eso generó un corpus hermeticum de custodios de todos los secretos, porque esto no es el único secreto de Alet. O sea, lo dejo en el aire. Fijaros en una cosa muy importante, y ahora cuando decía, haremos una tirada de tarot alrededor de este círculo, y cada carta nos va a dar mensajes de lo que hay allí. Alrededor de Alet, y en Alet no hay ningún tipo de fortaleza ni de castillo, hay una colección de castillos que parece que en aquel tiempo, pues bueno, tuvieran muy claro que todo lo que había allí tenía que ser protegido por una fuerza militar muy importante. Y los digo de memoria, y los voy a decir en nombre occitano. Primero de todo está el castillo de la Joyosa, que es donde nos alojamos Olga y yo cuando estamos, digamos, en un estado económico alegre, por decirlo de alguna forma. El castillo en Cuixà, que es un sitio que los franceses ahora llaman Cuissa, no Cuixà, pero un lugar en el que se practicaba el dret de Cuixà, por cierto. Está ese castillo que está a tiro de piedra al ladito del castillo de Rennes-le-Château, que Rennes-le-Château en el occitano antiguo era el castell de la reina. Hubo una reina, entonces no era un rey merovingio, era una reina merovingia, una reina goda. Entonces está el castillo de Joyosa, el de Rennes-le-Château y el castillo de la reina, el de Serras, que es el que cierra el paso, y el de Arcas, el castillo de las Arcas. ¿Y qué arcas? Entonces, las arcas de la alianza, ¿no? Porque ahí delante estaba la famosa tumba de Pontils, que nadie sabe lo que tenía dentro, y que ya hablaremos de lo que había allí dentro. Y a más, y después está el famoso castillo, y fijaros que no paro, de Montasels, que es importante también, y bien conservado, que es donde el padre de Berenguer Saunier hacía, digamos, de camarero de la corte de los asesores de los condes de Montasels, que fue después el gran protagonista del levantamiento de todo el misterio del famoso Rennes-le-Château. Y además de eso está Custassa, que está prácticamente demolido, los Blancafort y Bessou, que están también demolidos. Por Dios, pero que hacen tantos castillos uno al lado del otro. O sea, ¿qué guerra habían de realizar? ¿Qué es lo que tenían que proteger allí? Hemos de saber que en el castillo de Joyosa, uno de los preceptores de los hijos del duque de Joyosa fue Robert Fludd. ¿Pero qué hizo viniendo Robert Fludd allí, no? Y que otro de los personajes importantes que fue, entonces, obispo de Alet, que es ya lo veréis cuando estéis allí, que es un pequeño pueblecito, fue Nicolás Pavillon, que fue uno de los hombres importantes, pero que el cardenal Richelieu lo envió allí a proteger los secretos ahí. Por lo tanto, estamos en una zona explosiva. ¿Y qué va a hacer Nostradamus después de todo esto? Bueno, mientras la abadía esta queda cerrada durante un tiempo, después se vuelve a reactivar con una comunidad benedictina, mientras ya el Corpus Hermeticum ya está trabajando por fuera.
todos los cabalistas y los alquimistas están trabajando en el misterio. Y entonces se vuelve a otra comunidad benedictina, se hace una pequeña reforma, se amplía en el nuevo estilo gótico, pero respetando lo que había del románico antiguo, y entonces se vuelve a ver otra vez una biblioteca, un laboratorio, y es donde va Nostradamus, su familia, la raíz de su familia está en la comunidad judía no conversa de Alet, donde va a meter las narices Nostradamus durante un tiempo. Y allí, entre los custodios y entre los monjes benedictinos y el scriptorium, descubre los primeros textos predictivos que va, de alguna forma, a copiar. Es la primera, digamos, es la primera etapa, es el primer capítulo de cómo él construye la estructura que más tarde conoceremos como las profecías. Nos estás diciendo, Tristán, de que Nostradamus, con su bagaje y conocimiento, pero a nivel de predicción, a nivel profético, se inspiró, vamos a decirlo así, copiando algo que ya estaba escrito. Exacto. Y además, aquí en Nalet, seguramente en la comunidad de los custodios, en la abadía probablemente había elementos interesantes, pero en los custodios es donde estaban los pergaminos más antiguos, con quizás elementos predictivos, digamos, de la época, repito, como bizantina, o digamos de los primeros tiempos de la Iglesia Católica, ¿no? Y entonces ahí es donde hace esto, pero es que no es la primera vez que lo va a hacer, porque ahora vamos a descubrir las otras veces, que no son pocas, donde él va a aparecer en lugares donde hay elementos predictivos y él los va a copiar. Y como yo voy a establecer ya la primera relación de Nostradamus como pirómano, por decirlo de alguna forma. Desgraciadamente, en esta biblioteca benedictina de Alet, que la podréis ver, en 1570, muy poco tiempo después de la muerte de Nostradamus, aparecen unos hugonotes, las guerras de religión y tal, y resulta que le pegan fuego a la abadía hasta convertirla en cenizas. Desaparece todo. ¿Por qué? Porque la abadía antigua, y probablemente incluso la reconstrucción gótica, debió volver a representar elementos icónicos de una iniciación, un libro de piedra, y eso se destruyó hasta la última piedra. Quedan muy pocas cosas que son las que nos dan un poco la pista de que por ahí había un mensaje. No sería la única iglesia que dentro de, digamos, de sus pinturas o los elementos escultóricos esté proponiendo una visión, digamos, no estrictamente cristiana, Y entonces, bueno, esto es destruido hasta las cenizas, no queda nada en pie. Ahora cuando vayáis, veréis que afortunadamente queda la iglesia con los sellos de Salomón, que yo creo que cuando se amplió la iglesia en el gótico debía haber también importantes sellos de Salomón. Recordemos, por ejemplo, que la Catedral de Mallorca tiene una estrella de David inmensa, que la Catedral de Burgos tiene una estrella de David inmensa en el rosetón, y que la Catedral de Barcelona, más o menos camuflada, tiene otra estrella de David en el rosetón de la fachada. Y así en muchas otras catedrales. Es decir, que ahí seguramente había una simbología muy importante. Bueno, pues encontramos que se va Nostradamus y de pronto, al cabo de un tiempo, todo esto se quema y desaparece. Pero él, en ese tiempo, es iniciado en los secretos de Alet. En los secretos que no os voy a decir ahora, porque tendríamos que irnos a describir todo el viaje sagrado de los esenios, digamos el viaje del oro templario, y esto creo que merece un programa por sí mismo, porque también es un gran secreto y es muy apasionante. Él conoce este gran secreto, es iniciado y es donde se le da el nombre de compañero de los custodios, y se le cambia el nombre de Nostradama por Nostradamus. Y esto en algún momento, creo que lo hemos comentado, aparte en el Congreso, digamos, entre el compañonaje, ¿no?, el reconocimiento de los hermanos, lo primero que hay es el reconocimiento en el árbol sefirótico queda perfectamente expresado, la complementariedad del pilar de la
de la misericordia, Chokmah, y el pilar de la severidad, que es Binah, y es la complementación de lo masculino y de lo femenino en el mismo cuerpo. Y por eso él recibe un nombre de Nostra, que es femenino, y Damus, que es una masculinización, digamos, latino-fonética. Y al igual, pues habrá, yo siempre he mencionado que aquí en España tenemos al filósofo y escritor español don Miguel de Unamuno, que también hacía una gala, digamos, totalmente obscena de su pertenencia y de su conocimiento. Y también a nuestro querido profesor Carl Gustav Jung, que entonces dio, digamos, a la polaridad masculina le dio el ánima y a la polaridad femenina le dio el animus. Y que eso, juntado, ¿me entiendes? Es lo que daría, bueno, en la famosa ópera de la flauta mágica de Mozart está muy bien explicado también, Papageno, Papagena, Pamino, Pamina, y el que conoce y el que no conoce la polaridad, y las dos parejas, una que es la iniciada y la otra que va perdida por el mundo, que es la que no conoce nada, ¿no? Y que en la filosofía gnóstica siempre se habla siempre de la polaridad de él, ella, él, ¿eh? Entonces, pues ahí es reconocido como hermano, y eso es lo que le va a dar y le va a abrir la puerta de la biblioteca más importante, en la que había libros predictivos tanto de Occidente como de Oriente, que es la biblioteca del misterioso Julio César Scaliger, que este hombre, ¿me entiendes?, vivía en Agen, un hombre de procedencia italiana. Algunos decían que que su apellido fue, digamos, una germanización para ser confundido como de procedencia alsaciana, pero que en realidad él era italiano, que se llamaba Scaligero, y que esto nos acercará mucho más a saber quién era este hombre, porque este hombre es llamado a la corte, digamos, obispal de Agen, que está entre Toulouse y Bordeaux, y entonces ahí había un obispo de origen italiano que se llama Angelo della Rovere, y este hizo traer a este Scaligero, que había empezado en la carrera militar, pero que después había decidido dedicar su vida a la medicina y a la ciencia, y era un gran científico de su tiempo, y obviamente formaba parte ya de un colegio hermético de francmasón. Este hombre tiene una biblioteca tremenda, aparece Nostradamus por allí, y entonces, pues bueno, muy bien, se presentan. Hay mucho tema legendario alrededor del encuentro de estos dos personajes, pero lo que sí que es muy importante, y es un elemento que para los estudiosos del tema les va a interesar muchísimo, es que este personaje Scaliger, ¿me entiendes?, cuando es aceptado, digamos, en la curia de Angelo della Rovere, digamos, como el elemento, digamos, médico, sanador, científico, introductor de la ciencia moderna en aquella curia, digamos, católica, entonces él se hace cambiar el apellido, curiosamente. Mantiene su nombre, Julio César, y en lugar de Scaliger o Scaligero, que decían, hay muchos investigadores que era el origen de su nombre, se hace llamar Lascalle. Es muy curioso porque Lascalle o la calle es un clásico, digamos, una clásica denominación de judíos sefarditas, es decir, de origen español, porque claro, los judíos donde vivían, en los guetos, y los guetos, ¿cómo se llamaban? Normalmente eran calles que tenían una puerta de entrada y una puerta de salida. En Venecia también en su tiempo existía esto, ¿no? Y entonces esto se llamaba la calle. El dios se llamaba Cajal, en árabe se llama la Kella, y nosotros en catalán se llamaba el calle, Y entonces esto, pues, claro, es muy curioso. Entonces este hombre que se había camuflado detrás de un apellido, digamos, pseudo-alemán, de pronto, cuando está tranquilizado en esa corte y protegido, vuelve a salir, digamos, su origen judío. Y eso es lo que hace que Nostradamus, el Miquel de Nostradama, convertido ya en hermano reconocido, sea aceptado en el entorno de Julius Scaliger, que tenía una de las bibliotecas más importantes, digamos, de libros secretos y ocultos, ¿no?
Eran personajes, tanto él como Nostradamus en su tiempo de unión, que no fue pequeño ni fue poco importante, porque Nostradamus contrae matrimonio por primera vez en Agen con una alumna de Scaliger, con una mujer, digamos, una científica que ya trabajaba con Scaliger, tiene 2 hijos, y esa será que morirá de peste cuando la peste alcance Agen, cuando él esté lejos, por el motivo que voy a explicar ahora. Allí él conoce los libros secretos y las predicciones, y es allí donde él, con toda libertad y ayudado por Julius Scaliger, empezará a practicar la conexión ayudada por psicoactivos. Y entonces, pues es el momento, digamos, en el que él florece, ya deja de ser ya el médico de gestor de pandemias para convertirse en el futuro profeta. Pero ¿qué ocurre? La Inquisición, siempre pues tan pintiparada, pues claro, los tenía bajo observación, pero el obispo Angelo de la Rovere los tenía protegidos. Pero llega un momento que se les denuncia por tenencia, probablemente por algún otro alumno del círculo de Scaliger, tenencia de libros de brujería. Y entonces es cuando Nostradamus le propone a Scaliger coger estos libros antes de que la Inquisición se apropie de ellos y llevárselos a la Provence y esconderlos dentro del ámbito de su familia. Unos dicen que los llevó a Salon-en-Provence, donde sus hermanos y sus padres tenían una notaría, por decirlo de alguna forma, eran personajes públicos. Otros dicen que los escondió en Alet. Pero él mismo, por 2 veces, le confirma a su hijo César que después de haber leído aquellos libros, que hacía siglos que estaban ocultos al conocimiento, vio que era una cosa tan peligrosa para la humanidad que después de leerlos y de aprender todo lo que había, los quemó. O sea, tenemos al Nostradamus pirómano actuando por segunda vez. Totalmente, ¿eh? Caray, vaya personaje. Sí, todavía estamos a mitad del camino, ¿eh? Él cogió los libros de Scaliger y incluso debió copiarlos en los fragmentos que le interesan más, o las formas de predicción, cómo hacer las formas de predicción, porque vamos a ver, había un señor que yo recuerdo hace muchos tiempos que hacía predicciones con dados normales de póker, y entonces con numerología básica sumaba los números, y con los números te hacía la predicción. Es decir, hay muchas formas de entrar en los elementos predictivos, ¿no? Y pienso también en el I Ching, de paso. Total, él desaparece mientras está supuestamente en Salón, o ha vuelto a Alet, a la comunidad judía, a camuflar todo lo que se ha llevado de la biblioteca de Scaliger. Entonces, hay la famosa plaga de peste que entra en Agen, él vuelve a Agen a intentar rescatar a su mujer, pero su mujer y sus hijos mueren, y él entonces, sigue después de liberado, e incluso creo que perseguido por Scaliger, busca protección en París. En ese momento es donde él se produce, una cierta interrelación, explicada por muchos autores y biógrafos de formas diferentes. Y esto en mi libro lo voy a explicar de la forma correcta, con Catalina de Medici, que entonces era la mujer de Enrique II, y que entonces supuestamente se produce la famosa profecía de que él había dicho que en un torneo moriría el rey porque se le clavaría una lanza en el yelmo y tal, y eso es exactamente lo que ocurre. Y entonces él, pues supuestamente, es aceptado por Catalina de Medici, que era un personaje que no es, muy claro tampoco, y que en un momento determinado fue llamado Catalina la Negra, pero esto es otro tema. Él pasará por París, supuestamente en París conocerá a otra gente, dicen que conoce a Rabelais y conoce otros sistemas predictivos también, pero ahí es donde le será comunicado el lugar clave para que él acceda a uno de los libros proféticos más importantes que en aquel momento estaban escondidos. ¿En dónde? En otra abadía benedictina.
¿Y qué abadía benedictina era esa? La famosa abadía benedictina de Orval, en los bosques de las Ardenas, lugar mágico entre los lugares mágicos, donde tuvimos noticia de la gran actuación alrededor de la abadía de Orval en la Segunda Guerra Mundial, que estuvo en el centro de toda esta, digamos, última batalla tan importante de las Ardenas, ¿no? Entonces, en la abadía de Orval había un monje que se llamaba Philippe dicen de Olivarius, pero que yo creo que en realidad el nombre, y también otros autores, sea de Orivarius, porque el monasterio de Orval es el monasterio del Valle de Oro. Y esto también explicaremos más adelante, cuando entremos al tema del oro de los templarios, cómo se conecta, ¿no? Y entonces allí existía un libro del que conservamos, ¿me entiendes?, algunos fragmentos, se conservan algunos fragmentos, y después sabemos cuál es el título del libro. Y el título del libro es Previsiones ciertas reveladas por Dios a un solitario. Y esto es lo que va, entre comillas, y vamos a decirlo en un plan absolutamente coloquial, es a meter mano nuestro amigo Nostradamus. Mientras tanto, sus biógrafos le sitúan en el castillo de Faye, que era del señor de Florenville, que está a nada poca distancia a pie del monasterio de Orval. O sea que él iba y venía protegido por este aristócrata que probablemente estaba relacionado con la casa de Lorraine-Guisa, que también volverá a salir cada vez que hablemos de estos temas, y cuando volvamos a Rennes-le-Château volverá a salir esta casa tan importante, ¿no? Y entonces él llega allí. ¿Y qué pasa, amigos míos? Que después de estar en el monasterio de Orval, dice que todos los ejemplares perecieron en un incendio. Bueno, por favor, ¿me entiendes? O sea, a ver, donde pasaban Nostradamus tenía que haber un cuerpo de bomberos detrás. Me recuerda mucho, Tristán, a la Biblioteca de Alejandría. Oiga, qué extraño que estos sitios tan cuidados no haya un despiste o algo extraño y acaba siendo fulminado, más que sospechoso, sí. Hablando de fulminaciones de libros, una de las, digamos, de las destrucciones más masivas el conocimiento más antiguo de la humanidad fue la invasión china del Tíbet. Lo primero que hicieron es hacer quemar a los monjes todos los kangyurs, que son los libros tibetanos, es hacerlos quemar. Todo ese quemó una cantidad de conocimiento que ya no podemos ni saber lo que se perdió allí. Es decir, hay una manía, digamos, pirómana de destruir conocimientos arcanos, que me parece una de las cosas más peligrosas, incluso ahora en estos momentos. ¿Qué ha pasado con las excavaciones de Ascalón y de Ashot y de Ekron y de todos los yacimientos filisteos de Gaza? Esto ha quedado arrasado. O sea, que es absolutamente brutal. Pero bueno, vamos a pasar al tema importante, que es, digamos, en la evolución de nuestro amigo, vamos a llamarle el pirómano, porque cada vez que pasa por algún sitio resulta que, bueno, que él le habla a su hijo que ha visto un conocimiento secreto tan importante que no podía estar en manos de la humanidad y tal, y que después los ha dado a Vulcano, o sea, Vulcano que los ha quemado, ¿no? Y ahí el mismo hijo César de Nostradamus en sus notas biográficas sobre su padre, pues lo pone, digamos, pero textualmente, ¿no? El tema. ¿Y qué pasa después de todo esto? ¿Se ha terminado la historia? Pues no. Tenemos a un hombre que es un viajero de verdad. Después de la muerte de su mujer, sus hijos, y de la persecución de Scaliger y posiblemente de la Inquisición, él sigue yendo. Hay que tener en cuenta que entonces Orval estaba en una zona, en un terreno un poco de nadie, ¿no? Entre Francia, Luxemburgo, Bélgica, en ese gigantesco bosque de las Ardenas, y entonces estaba en un lugar un poco protegido. Y entonces va a adentrarse más. Una vez ha estado en el monasterio de Orval, que algún día hablaremos más ampliamente del monasterio de Orval, va a ir a otro lugar que también va a ser destruido por un incendio. Y es el monasterio de Cambron. El monasterio de Cambron también está en una zona muy parecida alrededor
de la zona esta de la Sardaigne, otro monasterio benedictino, en donde existían, curiosamente, pero qué casualidad, otros libros de predicción importantísimos en este monasterio de Cambron. Entonces él se dirige pues allí y entonces pues bueno, vuelve en la abadía. Hay un prior que después se llamaba Yves de Lesines y que le comenta que en la abadía existe el más gran libro de profecía escrito, ¿ves? Y que estaba escrito por un monje de la abadía. Pero curiosamente, ese elemento de predicción tan importante, que podía haber sido escrito entre finales del siglo X y el XIV, es decir, en plena época románica, ¿entiendes? Estaba escrito no en latín, sino en la lengua el monje era procedente de la zona de Calais, y entonces allí se habla el picardo. El picardo que nosotros ahora conocemos simplemente porque hay una forma de vestido erótico femenino que se llamó durante mucho tiempo las picardías, que venía de ese lugar, pero no. Allí se hablaba un idioma que tenía una parte parecida al provenzal, es decir, un latinifonético, parte del francés antiguo, y el picardo, que era una serie de, palabras recogidas de los normandos. Profesor, perdóname mi picardía, nos quedan 3 minutos. Oye, estás curvando ya el espacio-tiempo, sin lugar a dudas. 3 minutos. Venga, vamos a intentar en los 3 minutos acabar de explicar todo esto, ¿no? Pues bueno, simplemente, el gran investigador que se llama Rudy Cambier, entonces que escribió un libro maravilloso, pero que desgraciadamente no lo tenemos, es muy difícil de conseguir, que se llama Nostradamus, el fin del mito. Y después he escrito otro libro explícito para poder casar todo lo que se ha conservado en fragmentos, porque casualidad de las casualidades, el monasterio de Cambron también se le va a pegar fuego. ¿Me entiendes? Es decir, que allí hay un rastro, de cenizas detrás de todos estos viajes de Nostradamus, ¿no? Y entonces, pues, dice que con que estaba escrito en esta lengua, que el picardo tiene muchas palabras de origen nórdico y es prácticamente no comprensible. Así como los otros podían haber estado escritos en latín, en griego, o quizás metidos en provenzal, cuando hablamos del tema de Alep, pero probablemente en latín. ¿Entiendes? Pues aquí nos encontramos que este texto que dicen que habría sido uno de los textos más predictivos, más importantes de los que se habían escrito, ¿no? Y entonces, supuestamente, Nostradamus había vuelto a copiar los textos sin comprender prácticamente nada de nada, solo lo que le iban traduciendo los monjes al momento. Por eso que quizás, Tristán, estas cuartetas son tan inconexas que parece que falte algo entre medio. Exacto. Esto es lo que dice Rudy Cambier, ¿no? Él fue, lo que comprendió, porque hay partes, en el francés, antiguo, o hay, como una evolución como al provenzal, ¿no? Una simplificación del francés antiguo coloquial. Entonces él comprendía hasta aquí, pero para eso no comprendía nada. Y entonces simplemente pues introdujo modismos o lo que él parecía que tenía que ir allí, ¿me entiendes? Y entonces aquí es donde se produce, según Rudy Cambier, que tiene un estudio muy detallado y que quizás en otro día podamos hablar más ampliamente de la comparación de las cuartetas por unos autores y por otras, ¿no? Y aparte dar un pequeño próximo día hablaremos de lo que dice von Bruyne, ¿me entiendes?, de el tiempo del anticristo, que es el que estamos viviendo ahora, que de la marinera, ¿no? Y entonces, pues este señor, desaparece y entonces los famosos libros también han desaparecido junto con el incendio de la abadía de Cambron, que actualmente está convertida, desgraciadamente, en una especie de parque temático
digamos, zoológico, y allí en medio están los vestigios de la abadía. Hay cosas que realmente, digamos, en una sociedad civilizada como la europea no se pueden entender. Otra cosa que no se puede entender es que el monasterio de Claraval, importantísimo, fundado por San Bernardo, hoy día esté convertido una parte del 50% del monasterio en prisión. Entonces, el gobierno francés no tiene en la cabeza algo mejor para dedicar a este monasterio. Es una cosa que no se puede entender. Pero con que nos quedan 2 minutos, vamos a intentar cerrar un poco el dónde se produce el encuentro de Nostradamus con los famosos manuscritos en Pali que aparecen en Montsegur. Entonces, él va a Italia, porque claro, Italia es un país muy interesante. Entonces dicen que va a Roma, que es recibido por el Papa, eso por una parte, pasa por Turín, la ciudad misteriosa, la ciudad del diablo, la ciudad de la síndone, pero ¿dónde va él? A Venecia. ¿Por qué? Porque en Venecia está todo el saber oriental. Porque claro, Venecia es un punto de aparte. Y por eso, aquí, mi querida poeta Olga y yo nos vamos a Venecia y nos perdemos allí, y algún día me parece que nos vamos a terminar quedando, porque es que me parece que se nos enganchan los pies en las calles, ¿no? Volamos por todos y nos quedamos así como cogidos, y de pronto salimos disparados a otra realidad. En fin, increíble. Profesor, nos tenemos que ir ya disparados, no a otra realidad, sino a otro programa. Se nos ha fundido el tiempo. Te propongo que, si quieres, en la próxima edición hagamos la ampliación de recta final de Nostradamus, porque esto es impresionante, ¿eh? Y, por tanto, empieza a cuadrar todo lo que estaba descuadrado. Claro. Y bueno, y hablaremos un poco de las cuartetas y algo mucho más importante, que es Nostradamus espía. Todos recordamos que, bueno, que John Dee, al cual ya hemos hablado que era un nombre críptico, estuvo hasta en la corte española con Felipe II, y era un enviado de los reyes de Inglaterra, que eran los máximos enemigos de Felipe II, ¿no? Y entonces estuvo en la corte de Praga con Rodolfo II, y a la vez era un espía. Y puede ser que Nostradamus estuviera muy ligado con, por una parte, la casa de los Valois, por su relación con Catalina de Medici, y por otra parte, amigos míos, con la casa de los Anjou, que es donde sus abuelos habían estado totalmente imbricados, reyes de Jerusalén, de Nápoles, de Calabria, y además estos Anjou, que serán después los artífices de la casa Lorraine-Guisa, que será otra pretendiente contra los Valois a la monarquía en Francia. Y él hará un doble juego, ya que estará en la casa de, dice Gerard de Sede, es así muy valiente él, que Nostradamus fue iniciado, porque a todo eso se dice que estuvo en Egipto, en las salas secretas de la Gran Pirámide por los superiores desconocidos, y que, convertido en un gran maestro Rosacruz, será introducido en la corte de los Valois como eminencia gris para proponer desde el poder la creación de la sinarquía mundial. Pero eso Gerard de Sede nos lo deja así como descansado, ¿sabes? O sea, bueno, y ahora aquí hacemos otro libro, ¿vale? Pero hablaremos de todo esto. Hablaremos de esa parte tan importante que es Nostradamus espía. Nostradamus partícipe también de confabulaciones monárquicas, entre ellas el asesinato de Enrique II, que era el marido cornúpeta de la pobre Catalina de Medici, que no pasaba por ninguna puerta. Tela marinera, la historia que sabemos, la que nos han contado, la que está escrita y la que se escribió, que se esfumó por circunstancias flameantes, y nunca mejor dicho. Profesor, nos vamos ya. Muchísimas gracias por esta aportación. Es impresionante. Yo me he quedado casi en un estado de, pues no sé, de desdoblamiento triastral, no biastral, sino triastral. Te lo agradezco. Bueno, yo te he visto rondar por aquí, por la biblioteca, como un humillo que se va pasando por los libros. Digo, a ver si es Ferran. Venga, pues oye, muchas gracias por darme voz y por dejarme explayar y sentirme como en casa, como siempre.
y invito a todos, ya he recibido algunos mensajes sobre el anterior programa de Nostradamus. Fue un éxito, nos vamos. Si no, oye, te vendré a pedir trabajo en la biblioteca de tu casa, ordenar los libros y además te los puedo leer en voz alta y con una buena voz. Amigos y amigas, literalmente nos hemos pasado el tiempo. Como siempre lo he dicho aquí, por encima de todo, sacad vuestras propias conclusiones.